abierto la puerta, o sea, uff, o sea, cuando haga la segunda edición de ese libro, me voy a meter en la fundación del... ¿Sabes qué encontré? Pero haciendo otra cosa, es que yo mismo no entiendo en qué proceso intelectual estoy, pero porque por un lado estoy siguiendo el mundo y estoy siguiendo qué le pasa al mundo, Claro. pero por el otro me ha entrado una especie de desesperación por entender por qué no hay clase dirigente en el Perú. ¿Por qué la clase dominante no es dirigente? ¿Por qué no logra, o sea, por qué Beltrán y compañía, que eran pensantes, no logran constituirse en clase dirigente? Y no es que el tipo fuera un imbécil. Yo le he hecho una biografía a Pedro Beltrán, lo he estudiado durante 3 años y he sacado un artículo que tiene, no sé, 45 páginas en una revista de historia económica que salió en Roma. Ponen ustedes ahí Pedro Beltrán y le ponen de apellido Pedro Beltrán Ugarteche, les va a salir el artículo. Y además le completé la biografía en Wikipedia, porque estaba muy incompleta. Entonces llené con todo lo que tenía, de forma que ahora uno entra a Wikipedia y ahí está Pedro Beltrán completo. Y lo importante de Beltrán es que es un tipo que estudia en Inglaterra, porque en el Perú no se estudiaba economía hasta los años 60. Es decir, el Perú tiene que ser el último país en tener una facultad de economía propiamente hablando. Es el último país en tener una facultad de relaciones internacionales. ¿Por qué el Perú está tarde en economía, en relaciones internacionales, en ciencias políticas? Era derecho y ciencias políticas. Sí, pero ¿qué ciencias políticas te enseñaban en derecho? No era una facultad de ciencias políticas estricto sensu. Para eso uno se iba a Buenos Aires o se venía a México. ¿Por qué este cierre al conocimiento? ¿Por qué el cierre al conocimiento? Y entonces, el resultado del cierre al conocimiento es que cuando se quiere modernizar, y además, paradójicamente, los que quieren modernizar son parte del establishment. Es decir, ellos quieren modernizar para que el mercado sea más grande, funcione. No tiene nada que ver con justicia ni con dignidad. Claro. No. Esto es mercado grande. Y entonces no hay remuneración. Y ahí yo me encuentro con un texto de MacLean y Stenoz, que es que además es mi tío, pero está casado con María, Roberto MacLean, el sociólogo. El sociólogo, donde dice en un artículo que salió acá en el Instituto de Investigaciones Sociales aquí de la UNAM, dice, es que el problema peruano es que hay 1,000 propietarios de todo el territorio nacional. 1,000. Y él está escandalizado. Yo decía, pero ¿qué tal concha? O sea, él tenía una hacienda, pero igualito estaba escandalizado. Le pareció horrible. Y decía, tenemos que hacer la reforma. Y él refiere al estudio de Ferrero. Y conseguimos el estudio de Rómulo Ferrero del 47 y se me abrió la puerta, pues porque dije, no, porque entonces estos jóvenes estaban tratando de ver cómo terminar con la economía dual. La economía dual se termina con la reforma agraria en el 69. Ahí se acabó. Pero se pudo haber acabado antes y se pudo haber acabado mejor. Y además, cuando se acabó, en lugar de apoyar el proceso, viene Morales y lo traba. Entonces, no se termina de fortalecer este nuevo mercado campesino que estaba comenzando a crecer, ¿no? Y se produce yo creo que se produjo una tragedia. Pero fue una tragedia, pues dejamos de producir cosas y todo lo demás que no era necesario. Es decir, eso no falta de visión, pero es una clase, te digo, es una clase dirigente que no dirige. Domina, pero no dirige. Todos aquellos que han tenido mentalidad estratégica en el Perú han sido expulsados o aniquilados. El primero fue Santa Cruz, Confederación Perú-Boliviana. Era
el guanaco, según las familias limeñas. Hay unos escritos terribles de Pardo y Alega contra él, ¿no? El guanaco. Luego tienes los liberales, con Castilla. Castilla los hizo votar a patadas. Nuestro reverenciado Castilla los traicionó y los hizo votar a patadas. Pero él era liberal, De él la hace las convención. reformas liberales de Castilla nunca lo fue. 51. Los usó. Pero Pedro Gálvez y José Gálvez y todos los liberales que habían, entre los cuales había además curas liberales, que los hemos tenido, que tenían mentalidad estratégica, los echaron de la peor manera. Y tienes que avanzar después a Mariano Ignacio Prado. Pero Mariano Ignacio Prado, su nombre no lo puedes ni pronunciar en el Perú. Así es. Es un hombre que tú, a través de su carrera, descubres que tiene una mentalidad estratégica. Él con toda su familia, con sus hijos. Pero además hacen la Constitución Liberal del 67. Que es quemada en Arequipa por los curas. Pero además quemada en Arequipa y mi tatarabuelo acaba muriéndose en Valparaíso, exiliado, y no tiene tumba. Por esa Constitución Liberal del 67. Así va recorriendo, y el resultado es un atraso terrible, sí, ¿no? Que cuando Marx ya estaba publicando el primer tomo del Capital, aquí todavía estábamos discutiendo sobre liberalismo y anarquismo como las ideas más avanzadas. Entonces, no, sobre eso hay para hablar horas, ¿no? Sí, pues no, pero hay un serio problema, porque además entre los vacíos que hay, las cosas que yo me he ido encontrando a lo largo de estos últimos años, es que ha habido mucha gente que ha pensado un montón y que entre que son expulsados, son enterrados. Entonces, por ejemplo, el otro día me encontré con Alejandro Garland, el otro día hace un par de meses. Alejandro Garland. Dije, ¿quién es Alejandro? ¿Yo por qué? Yo no conozco a Alejandro Garland. ¿Qué ha escrito Alejandro Garland? Entonces, veo que dice la economía del Perú en 1890. Se me abrieron los ojos. Dice, la economía del Perú en 1890. O sea, este es un economista que está mirando el Perú y que está pensando en el futuro. Me pongo a leer. Digo, sí, el tipo está pensando el futuro. Sacó 4 o 5 o 6, por lo menos, que yo haya encontrado, y he decidido que voy a hacer, así como lo hice a Beltrán, le voy a hacer a Alejandro Garland. Una biografía, la sacaré en alguna revista de historia económica en alguna parte, porque sí hay pensamiento, pero el pensamiento, así como el pensamiento liberal, lo entierran y lo entierran y lo entierran. Yo nunca supe por qué mi tatarabuelo había muerto en Valparaíso y no tenía tumba, hasta que, leyendo a Basadre, buscando cosas, me doy con la Constitución del 67. Querían mujeres en el aula. ¡Qué horror! Mujeres en el aula. No, ¿qué Constitución de qué año? 67, 1867. 67. Claro, pero esa fue la que quemaron, pues. Claro, porque mujeres el tema ahí era que las mujeres iban a poder enseñar en las escuelas. No, pues ya faltaba más. Próximamente van a querer fumar y ya después ya no te digo, o sea, es ya lo que nos faltaba, ¿no? Pero esa cosa retrógrada está instalada, está ahí. Entonces yo veo, con los liberales de ahora, bueno, que no son liberales, sino son conservadores, liberales económicos y conservadores, políticos, que ni siquiera conocen la historia del pensamiento liberal peruano. Y esos son los que corren como clase dominante. Sí, pero ¿cómo va a ser que todas estas mujeres abogados y hombres abogados que han trabajado en el entorno del Palacio de Gobierno en las últimas 2 décadas no sepan el pensamiento liberal peruano? No lo conocen, no saben qué es, ni siquiera saben que existe. Y la Constitución del 67 la queman porque trata de reproducir la Constitución del 56. Uy. Y la Constitución del 56, que es el resultado de la Revolución de Castilla con los liberales, lo que establece es
que la religión católica no es una religión obligatoria. ¿Te das cuenta? Simplemente, todas las constituciones, desde 1822 en adelante, prohíben otras religiones que no sea la católica. Pensamiento liberal como... Y mientras tenías a Benito Juárez en México, ¿no? Claro. Prohibiendo que los curas salgan vestidos y confiscando los bienes de la iglesia, aquí tenías a los curas en Arequipa quemando una constitución. Tenías y tienes al imbécil de Cipriánides antes de ayer, por Dios. Y claro. Si el cardenal no se pronuncia, no pasa tal cosa. La única institución que queda en el Perú, creo, es la iglesia. ¡Qué horror! Pero qué horror. Pero ¿dónde está pues esa clase de dirigente? ¿Dónde? ¿No? Sí, bueno, el país, alguien piensa el país, pero ¿quién pensó el país? Y además, la parte más estúpida es que se arma planificación, se piensa el futuro, y en lugar de, digamos, sumarse a esta iniciativa, los terratenientes y los mineros dicen, no, eso es comunismo. Quien acuña el concepto de Belaúnde comunista es Odría. Odría es el que dice por primera vez es que Belaúnde es comunista y se lo dice al embajador americano, quien lo pone en un informe y dice, me ha dicho el candidato, el señor del general Odría, me dijo en una conversación anteayer que el candidato es comunista. Belaúnde era comunista y yo soy japonés, pero ya dicho, el problema es que ya dicho, o sea, no solamente hay una falta de fraternidad espantosa, sino qué tal falta de visión. Total. ¿Qué cosa pensaron Julio de la Piedra, los Gildemeister, todos los grandes, los Ízaga, todos los grandotes? ¿Qué pensaban? Que era posible tener haciendas del tamaño de Bélgica y seguir teniendo haciendas del tamaño de Bélgica sobre la base de una población no remunerada. Cuando ustedes comienzan los levantamientos y las tomas de tierra en la Sierra Central y Hugo en el sur, y comienzan, lo que están haciendo es llamando la atención a una cosa que hay que atender ya. Y estos estúpidos, en lugar de atenderlo ya, lo que hacen es, lo niegan. Aquí no pasa nada. Entonces, no recogen la demanda. Pero es la misma actitud de ahora en que quieren imponer el tipo de minería que están imponiendo. Sí, exactamente. Es que esa es la parte dramática. Es decir, yo estoy hablando ahí del 63 al 76 y acabo en el 79 en realidad, ya por fanáticos, ya estaba escribiendo ya yo sí termino de contar el cuento, pero ya acabé en el 79, pero la idea era acabar en el 76. Pero yo miro ahora y digo, pero es que no hemos aprendido nada. Y además, otra vez, y me dio risa, sale Roque Benavides a hablar con Fernando Sillones, a dar una conferencia, y yo hago la pregunta tímida, oye, ¿todavía estamos en el Perú donde los primos hermanos salen a hablar el uno de agricultura y el otro de minería? ¿O ese Perú ya terminó? Y no sé a quién le pregunté, y me dijo, son primos hermanos, pero por supuesto que son primos hermanos. La mamá del uno es hermano del papá del otro. Pero tú, eso tendrías que saberlo. Pero además, para hablar el uno del sector agrícola y el otro de la minería, estamos de regreso el modelo primario exportador, por un lado y por el otro, solamente que ya no hay haciendas. Gracias a Dios no hay haciendas. Pero qué horror, qué horror. Y eso también explica lo retrógrado de la estructura de valores. Porque ahí está el racismo, el clasismo, ahí está instalado todo lo peor que tiene la élite peruana y que es reproducida como mímica. Y entonces de repente tú ves a gente que no sé de dónde reproducir la mímica del racismo y del clasismo y de tontería y media, ¿no? Que es, claro, que es muy agresivo. Ahora que se está preparando la celebración del bicentenario,
te das cuenta que la historia peruana es otra historia distinta que la de verdad. Ha sido una historia inventada a lo largo de décadas, ¿eh? Y adecuada Así es, a lo que la élite piensa, ¿no es cierto? así es. Pero ya ese es otro tema, ¿no? Pero qué Jorge, horror, pero qué Muy bien, horror. muchas gracias. Oye, yo creo que esta conversación da para una grabación especial.